Amén. Que el Señor nos bendiga. Quiero darles la bienvenida, ¿cierto?, a todos nuestros hermanos y hermanas que se están ya congregando en nuestra escuela dominical. Dar gracias al Señor porque podemos iniciar con esta hermosa alabanza, ¿cierto?, pentecostal, que nos permite en esta mañana poder, ¿cierto?, elevar nuestros corazones ante la presencia del Señor. Doy gracias porque Dios me permite tener un día más de poder venir, ¿cierto?, y comenzar este día domingo orando, clamando al Señor, pero también a la vez a través de su preciosa y bendita palabra. Vamos a iniciar como es nuestra enseñanza, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Invitarlos para que podamos entrar, ¿cierto?, primeramente en la oración, que es vital, llave de todas las cosas, y por medio, ¿cierto?, de la oración podamos ponernos unánimes también en el Señor, que usted o yo podamos estar preparados para también tener, ¿cierto?, el corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios, para recibir la enseñanza, guardarla, atesorarla en nuestros corazones y por supuesto ponerla por obra. Lo invito a que oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, esta mañana para nosotros es un motivo de grande privilegio venir a sus plantas para dar gracias, Señor, por un nuevo día de vida y salud. Señor amado, en estos tiempos en que vivimos y que, amado Dios, son llenos de adversidades, de problemas, de dificultades, de enfermedad, Señor, aún sabemos que en medio de todas estas cosas, Señor amado, nada ha salido de su control. Todas las cosas están en su mano y sé humildemente, Señor, que, Dios mío, todo esto será para gloria de su santo nombre. Rogamos humildemente que usted nos guíe esta mañana a través de su preciosa palabra y que nos instruya, Señor, como su pueblo. Somos, Señor, en esta hora discípulos que hemos venido a aprender de nuestro divino Maestro, de nuestro amado Señor, en quien está el conocimiento pleno de todas las cosas. Gracias, Señor, porque entendemos que su palabra es para nosotros, Dios mío, una gran y maravillosa bendición, que a través, Señor, de ella, usted, Dios del cielo, Señor, nos da, Dios mío, claridad para poder entender y poder comprender. Y de esta manera, Señor, no extraviarnos, sino que, Dios mío, poder tener el conocimiento espiritual, Señor, que necesitamos para proseguir al blanco soberano, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios mío. Bendiga a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que estarán compartiendo esta escuela dominical. Señor, bendiga sus vidas, sus corazones, sean llenos, Señor, de su presencia, de su gloria, de su misericordia. Le doy las gracias, Dios mío, y le ruego con toda humildad que su bendición nos acompañe, nos guíe, nos guarde, dando gracias en Jesucristo, nuestro Señor y precioso Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor que nos bendice esta mañana. Bien, la escuela dominical hoy día se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, desde el verso 10 hasta el verso 16. Quiero compartir con ustedes entonces esos versos hoy día, los que nos corresponden de la escuela dominical. 2 de Pedro, para que usted lo vea, lo tenga ahí. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 10 al verso 16. Y luego el texto sagrado, ubíquese usted en Judas, verso 11. Ahí tenemos la palabra del Señor. Judas, verso 11. Judas tiene un solo capítulo, así que usted se va a ubicar inmediatamente. Lo voy a repetir una vez más para que usted lo pueda buscar, si tiene una Biblia en su mano, porque es importante para que usted también, si tiene allí, ¿cierto?, un papelito en su mano, un lápiz, pueda ir haciendo algunas anotaciones al margen
y pueda ir también junto conmigo compartiendo, ¿no? Para que vaya también, ¿cierto?, juntos teniendo el estudio de su palabra. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 10 al 16, y Judas, verso 11. Ahí tenemos entonces la lectura de la palabra del Señor. Vamos a dar entonces lectura a ella en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Dice así: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio o maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Teniendo los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas, inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Bendiga el Señor su palabra. Y luego nos vamos a Judas, ¿cierto? En el verso 11 dice su palabra: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Gloria al Señor. Bien. Bendiga el Señor su palabra esta mañana. Hoy día tenemos una enseñanza muy profunda con respecto a los falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos evangelistas. Todo aquello que es falso, todo aquello que no es nacido de Dios, sino que es venido de Satanás. Amén. Es importante entender estas cosas porque tenemos que entender algo muy, podríamos decir, relevante esta mañana para introducirnos en la enseñanza. Una de las estratagemas del diablo ha sido adulterar, falsificar la palabra de Dios. Esto lo ha hecho Satanás desde el principio, para que nosotros podamos tener claridad con respecto a estas cosas. Medrar, falsificar, adulterar la palabra de Dios ha sido siempre la estratagema que el diablo ha usado. Lo hizo en el paraíso, cuando le dijo a la mujer: dice Dios, ¿cierto?, que si comiereis de este fruto moriréis. Y el diablo le dijo: no moriréis. Ahí está la mentira. Falsificando, medrando las escrituras y diciéndole: no moriréis, porque ciertamente vuestros ojos serán abiertos para que conozcáis el bien y el mal y seréis como dioses. Y desde el principio Satanás ha medrado, falsificado, adulterado las escrituras y ha levantado ministros de la injusticia. Como bien dice la palabra, así como Satanás se viste de ángel de luz, sus ministros. Amén. Amén. Quiero que en esto también tengamos claridad. Satanás tiene sus propios instrumentos. Satanás tiene sus propios sacerdotes. Satanás tiene sus propios
falsos profetas. Así es, Señor. Gloria al Señor. Falsos maestros. Así también dice, sus ministros se visten de injusticia, o de justicia, perdón. Amén. De una justicia falsa, engañando, turbando y llevando, ¿cierto?, a muchos al error, medrando el Evangelio. Bendito eres. Ahora, el Espíritu Santo a través de Juan, ¿cierto?, en el capítulo 2, versículo 18, ya el Espíritu del Señor nos habla a través de Juan, como a través de todas las Escrituras. Pedro comienza diciendo, así como en el Antiguo Testamento hubieron falsos profetas, y se acuerda que estudiábamos esta lección y tomábamos el ejemplo, ¿cierto?, acontecido en los tiempos, ¿cierto?, de Acab, rey de Israel. Así también dice, en estos tiempos, vale decir, en los tiempos del Nuevo Testamento, hay falsos maestros. Y el verso 18 de Primera de Juan capítulo 2 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Ahora, si Juan ya establecía por el Espíritu Santo que estaba viviendo el último tiempo, imagínense ustedes cómo será hoy día. Han pasado tal vez más de 2000 años y vivimos al borde, ¿cierto?, de estos últimos tiempos, los cuales el Espíritu Santo nos revela, diciendo, y según vosotros oísteis, amén, ¿de quién oyeron? Bueno, primeramente de la fuente, nuestro Señor Jesucristo. Y luego también de los apóstoles, que fueron los que escucharon y fueron los primeros en recibir esta enseñanza, ¿cierto?, que venía de parte del Señor. Según dice, oísteis que el anticristo, vale decir, la palabra anti significa en vez de Cristo o en contra de Cristo. Así que el anticristo es un personaje que quiere suplantar a Cristo, hacerse él un Cristo, y está en contra del Señor Jesús. Amén. Viene así y ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Vale decir, se había producido ya, así como en el antiguo tiempo, ahora en este nuevo tiempo, y estoy hablando del Nuevo Testamento después de nuestro Señor Jesucristo, muchos falsos maestros, y Juan lo revela. Estamos por ahí aproximadamente en el año 40, 50, ¿cierto?, después de Cristo. Alabados al Señor. Y Juan ya revela, han pasado 40 años y 50 años y ya entre nosotros nos damos cuenta que hay falsos cristos, ¿cierto?, que son enseñadores fraudulentos. Ya la iglesia estaba viviendo estos tiempos. Por ejemplo, el apóstol Pablo menciona 3: Alejandro el Calderero, Himeneo y Fileto. Dice que trastornan la fe, enseñando un evangelio leudado, un evangelio falsificado, medrando las Escrituras. Y fueron, por supuesto, en el tiempo del apóstol Pablo, hombres que nacieron de la predicación del evangelio, pero como dice acá, ocurrió esto. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Amén. Pero no eran de nosotros. Así es, Señor. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Gloria al Señor. ¿De dónde nacieron?
de la misma iglesia, hombres, mujeres que llegaron a Cristo, pero que lamentablemente dice, aunque estuvieron con nosotros, no eran de Dios. Ahora, ¿cómo puede ser esto? Sí, mire lo que dice versos más abajo. Dice, Dios bendiga su palabra. Amén. Todo aquel que permanece en él, en Cristo. No olvide usted que el Señor Jesús, en el capítulo 15 de San Juan, dice, ¿cierto?, que debemos permanecer en Cristo, como el pámpano pegado a la vid, permaneciendo en su palabra, permaneciendo en su amor, permaneciendo en su gracia. Pero estos estaban con nosotros, dice el apóstol, pero no eran de nosotros. ¿Y de quién eran entonces? Entonces dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. ¿Qué quiere decir? El que vive conforme al Señor, el que tiene a Cristo en su corazón, vive conforme a lo que el Señor le ha enseñado. Mas Él es justo. El que practica el pecado, y vea lo que dice aquí, el que practica, vale decir, estando en la iglesia, siendo parte quizás de las reuniones, de los cultos, nunca nació de nuevo, nunca recibió a Cristo en el corazón. Y ahí comienza a manifestarse la diferencia entre el trigo y la cizaña, entre los hijos de Dios y los pseudos religiosos. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el que es nacido de nuevo no hace del pecado una práctica. No vive practicando el pecado. Vive una vida en temor, ¿cierto? Como dice la Escritura, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová, en el temor de Dios. Amén. Pero el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque nunca ha nacido de nuevo. Y aquí no hay medias tintas. O somos de Dios o no somos de Dios. Amén. Gloria al Señor. La religión nunca ha constituido a nadie como hijo de Dios. Debe, como dijo el Señor a Nicodemo, nacer de nuevo. No voy a entrar en la enseñanza cómo nacer de nuevo. La he dado muchas veces por el Señor, por supuesto, que me ha dado la gracia para darla, pero hoy día nos vamos a detener ahí. El que practica es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer la esclavitud del pecado en la cual estábamos esclavos y llamarnos a la libertad, cuando Él nos perdonó y nos lavó con su preciosa sangre. Todo aquel que es nacido de Dios, vale decir, nació de nuevo, no practica el pecado. Amén. No vive empedernidamente en él. Se arrepiente. Busca a Dios. Limpia su vida. ¿Cierto? Consagra su vida al Señor. Porque la simiente de Dios permanece en él. Vale decir, nació de nuevo. Lo hizo una nueva criatura. Y esto permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Gloria al Señor. Vale decir, no es que no pueda pecar, todos pecamos, sino que no hace del pecado la práctica. Amén, de su vida. Se ha arrepentido. Entonces, estos estaban con nosotros, pero nunca nacieron de nuevo. Y por tanto eran hijos del diablo, dice la Escritura. Gloria al Señor. Ministros que se vestían de justicia, que se adornaban como justos. El Señor reprendió en su tiempo a los fariseos que se paraban en las esquinas y mudaban su rostro y hacían largas oraciones. Y luego también mostraban, ¿cierto?, a todos que estaban ayunando. Gloria al Señor. Y el Señor les dijo, hipócritas, hipócritas, que os presentáis frente a los demás como sepulcros blanqueados, pero por fuera por dentro estáis llenos de podredumbre, dijo el Señor. Amén.
Dios nos bendiga, porque el Señor los conocía, le conocía su corazón. Entonces yo quería, por el Espíritu Santo, comenzar esta lección para entender quiénes son estos falsos maestros. Luego miramos a través de la historia, ya en los tiempos apostólicos, podemos hablar de un Himeneo, de un Alejandro, ¿cierto?, de un Fileto, y luego a través de los tiempos vamos viendo cómo las filosofías, por ejemplo, ¿cierto?, fueron introduciendo, ¿cierto?, y engañando a muchos. Gloria al Señor. Tenemos todo un tiempo de historia donde vemos cómo la palabra de Dios fue siendo medrada, siendo falsificada, adulterada. Alabado sea el Señor. Llegamos luego también, ¿cierto?, al tiempo donde en los días de Constantino, ¿cierto?, el emperador de Roma, cambia su religión politeísta de muchos dioses, ¿cierto?, y adopta esta religión que él lo llama cristiana, pero le pone un nombre a esta iglesia: católica, apostólica y romana. Y toma toda, ¿cierto?, podríamos decir, la levadura del conocimiento de sus dioses, ¿cierto?, y los cambia, los transforma, ¿cierto?, y los aplica hoy día a este pseudo cristianismo que comienza a manifestarse en el mundo. Luego tenemos, ¿cierto?, del nacimiento de la iglesia protestante en los tiempos de Lutero, Calvino, ¿cierto? En fin, glorias al Señor. Muchos que se apartaron de la verdad. De ahí nacieron los testigos de Jehová, nacieron los mormones, los adventistas, los solo Jesús, los unitarios. Gloria a Dios. Y toda esta proliferación de falsas, ¿cierto?, doctrinas que han medrado la verdad. Gloria al Señor. Entonces miramos a la luz de la palabra de Dios al llegar a estos tiempos. Falsos apóstoles, falsos evangelios, falsos ministerios. Gloria al Señor. Donde la apostasía ha tomado lugar dentro de la pseudo iglesia, donde lamentablemente muchos son engañados, turbados, llevados a la mentira. ¿Sabe la importancia de poder en esta mañana estudiar la palabra de Dios? De entender que el hombre y la mujer deben nacer de nuevo, y cuando la unción del Espíritu Santo está en nosotros, esta unción nos llevará, ¿cierto?, al conocimiento de Dios. Dice la palabra: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Bueno, alguno dirá, entonces esto se trata de los ateos. No, se trata de ideologías y doctrinas, por ejemplo, como los testigos de Jehová, que niegan que Jesucristo es Dios. Para ellos es un ser creado. Por tanto, no puede ser adorado. Gloria al Señor. Y así, tantas otras falsas religiones como los mormones, que dicen que Cristo dejó una obra inconclusa en la tierra y que un tal José Smith se le revelaron unas planchas donde está escrito allí, ¿cierto?, lo que faltaba de esta revelación. Y se le dio, ¿cierto?, a predicar esta parte y así fundar la iglesia, como ellos lo han llamado, los santos de los últimos días. Medrando, falsificando las Escrituras, entendiendo nosotros por la palabra del Señor que la obra el Señor Jesucristo la concluyó y en la cruz dijo: consumado es, y se sentó a la diestra de Dios. Esto es muy importante, porque el sumo sacerdote no se podía sentar en el lugar santísimo porque la obra levítica era inconclusa. Mas Cristo se sentó, todo fue terminado. Y podría así empezar a nombrar todas estas falsas ideologías. Por ejemplo,
los solo Jesús. Por ejemplo, los unitarios, que no son parecidos a los solo Jesús, pero tienen, podríamos decir, una diferencia. No la voy a explicar hoy día. Gloria al Señor. Pero ellos niegan la Trinidad de Dios, como lo hacen también los testigos de Jehová. Niegan que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito mi Dios. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Y se toman de esto y dicen, es que en la Biblia la palabra Trinidad no existe. Sí, como muchas otras palabras no existen, pero está implícita en todas ellas Amén. que hay un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al Señor. Bendito eres mi Dios. Entonces, cuando miramos estas cosas, entendemos que no es que digan, no, es que Dios no existe, sino que reconociendo que hay un Dios, ¿cierto? Medran la Escritura, la falsifican, ¿cierto? Dando a entender. Por ejemplo, solo Jesús. Dicen que no hay un Padre. Ellos dicen que Jesús es el Padre. Gloria al Señor. Porque para ellos no hay una Trinidad. Entonces, cuando Jesús hablaba al Padre, hablaba solo. Alabados al Señor. Entonces dice la Escritura de la siguiente manera: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Gloria sea al Señor. Pero la unción misma, el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, que vosotros recibisteis de Él, de Cristo, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. El Señor dijo, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Por eso dice Pedro, y los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. No tenemos una palabra, ¿cierto?, humana, de humana interpretación, sino que, como dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Tenemos la palabra de Dios. Ahora, el diablo también toma la palabra de Dios y la medra, la falsifica. Por eso es tan importante la escuela dominical, mi hermano. Fíjese que una iglesia que no tiene conocimiento ni base en la palabra de Dios, viene cualquiera. Se para un testigo de Jehová en la puerta y el hermano no tiene qué decir. ¿Cómo poder defender la fe? ¿Cómo darse cuenta que lo que le están predicando es una mentira? Porque no tiene conocimiento en la palabra de Dios. Ese es un punto. Pero el otro punto importante tiene la unción. Si ha nacido de nuevo, tiene la unción de Dios. Y esa unción lo guiará, le revelará, le hará entender que esa es una enseñanza mentirosa. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo le guiará a entender la verdad y desechar la mentira. Eso es una iglesia madura en Cristo, nacida de nuevo. Gloria al Señor. ¿Cierto? Muchas veces tenemos que mirar a algunos hermanos que estando dentro del Evangelio, de repente usted los halla en los testigos de Jehová, se cambiaron para los mormones, o quizás a lo mejor son, por supuesto, los menos, mínimos, muy escasos, ¿cierto? Pero hay, gloria al Señor. ¿Y por qué hoy día es tan escaso? Porque gracias a Dios también hay pastores que nos hemos dedicado a enseñar la palabra de Dios. Primero, a ser enseñado, a escudriñar, a buscar, a tener oración, ¿cierto? Buscar al Señor en su preciosa palabra para luego poder enseñar con dirección, con claridad espiritual. Dios bendiga, ¿cierto? Y nunca usted mire en poco a su pastor. Quizás puede ser sencillo, pero en esto no quiere decir que no sea muchas veces profundo en el conocimiento de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Así que, bueno,
he querido comenzar diciendo estas cosas para que entendamos de dónde vienen estos hombres, quiénes son. Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y luego aclara, nunca nacieron de nuevo. Luego se visten como ministros de justicia, pero son hijos del diablo, hijos de Satanás. Así los mira la Escritura. Gloria sea al Señor. Así que Dios nos bendiga. Sigamos mirando. Dice, y mayormente aquellos que, y aquí da algunos aspectos del carácter de estos hombres o mujeres. Amén. Como, por ejemplo, dice que siguiendo la carne, amén, Amén. nadie que no haya nacido de nuevo puede tener el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu viene cuando el Espíritu Santo de Dios mora en el corazón del hombre y de la mujer nacido de nuevo. Luego, si no está el Espíritu Santo de Dios, no hay fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que hay? Obras de la carne. Así que estos andan conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Son carnales. Y cuando habla de carnales, quiere decir que, quiero hacerme entender de esta manera. Hay tres tipos de personas: naturales, carnales y espirituales. Natural es aquella persona que no tiene el conocimiento del Señor. Está sin Cristo. Carnal es aquel que, habiendo recibido el conocimiento, nunca se convirtió a Cristo. Y vive conforme a la carne, aunque tiene conocimiento. ¿No le dice Pablo a los corintios, vosotros sois carnales? No se está dirigiendo al mundo. No se está dirigiendo a la gente natural. Se está dirigiendo a aquellas personas que, estando en la iglesia, habiendo escuchado el mensaje, oído el evangelio, no se convirtieron a Cristo. Nunca nacieron de nuevo. Y por eso Pablo les llama carnales. Niños en Cristo. Andan conforme a las obras de la carne. Y aquel que es espiritual, que anda conforme al Espíritu. Como dice Romanos 8, ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos comienza a hablar del carácter de estos hombres, primero, nunca han nacido de nuevo. Y en ellos, ¿cierto?, están manifiestas las obras de la carne, que son Gálatas 5, léalo ahí. Amén. No las voy a leer en esta hora porque muchas veces las he leído. Gálatas 5, ve ahí las obras de la carne. Gloria sea al Señor. En primeramente, ¿cierto?, dice son carnales. Andan en concupiscencia. Vale decir, la naturaleza carnal que todos los hombres tienen, porque todos hemos heredado esa naturaleza. Así es, Señor. Nacimos de Adán, Amén. de una naturaleza caída, de pecado. Pero así como nacimos de Adán físicamente, los que nacieron de Dios espiritualmente nacieron. Y la simiente de Dios está hoy día en nosotros. Por eso nacimos de nuevo. Porque en Adán todos mueren. Quedamos separados de Dios. Pero en Cristo todos recibimos vida. No existencia, vida. Vida espiritual. Vivimos. Tenemos vida frente a Dios. Ya no estamos muertos en delitos y pecados. Cristo de allí nos resucitó en una vida espiritual. Entonces, el hombre que anda en concupiscencia, ¿cierto?, todavía teniendo esta naturaleza carnal que todos hemos heredado, esa naturaleza está desatada, Amén. inclinada Sí, al mal. Amén. Alabados al Señor. Por eso dice concupiscencia. Concupiscencia es una palabra que significa el deseo de la carne. Amén. No solo anda de las obras de la carne, sino que la anhelan, la desean, se gozan en ella. Distinto es cuando el hombre nace de nuevo y por
muchas veces, ¿cierto?, peca y se duele de su pecado y viene arrepentido y el Señor le perdona, le limpia. Su vida es limpiada y no vuelve nuevamente a aquello. Gloria sea al Señor, ¿no? Amén. No es un arrepentimiento falso, hipócrita, porque Dios no puede ser burlado, sino que sincero de corazón. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga, como lo vemos en David. David se arrepintió de su pecado. ¿Cómo lo constatamos? Primero porque la vida de David, luego del pecado, no volvió, ni las Escrituras vuelven a mencionar, ¿cierto?, que David volvió nuevamente a pecar en la forma que pecó. No voy a entrar en el pecado de David, usted lo conoce. Gloria sea al Señor. Y aún más dice las Escrituras que siendo ya anciano David, colocaron 2 vírgenes para que le calentaran. Mas nunca David volvió a adulterar. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga. Amén. Entonces cuando miramos la palabra del Señor y vemos, ¿cierto?, que primero son carnales, luego la concupiscencia está viva en ellos, porque no han nacido de nuevo. Como dice el Espíritu Santo a través de Santiago, ¿no? Santiago en el capítulo 1, verso 4 dice, mas tenga la paciencia, 14, verso 14, dice, sino que cada uno es tentado, cada ser humano es tentado, cuando de su propia concupiscencia, del deseo de esta carne, que no está muerta, amén, sino muy viva. Gloria sea al Señor. Por eso dice la palabra del Señor, ¿cierto?, haciendo morir, habéis muerto para el pecado. Y el hombre de Dios, la mujer de Dios, muere para allá, para el pecado, porque ya no es su delicia, ya no es su anhelo, no es su gusto, ya, ¿cierto?, no anda tras aquello. Gloria sea al Señor. Pero dice el Espíritu Santo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Así es. ¿De dónde viene la tentación? De la propia concupiscencia que está en la vida carnal del hombre. Así que son carnales. La concupiscencia viva en ellos. Son atraídos, seducidos. Y el hombre en concupiscencia, la mujer en concupiscencia, no tiene ni un freno. Ninguno. No mora el Espíritu Santo en su vida. Hace del pecado una delicia. Gloria al Señor, vive sin arrepentimiento. Dice, y andan en concupiscencia. Y ese es una naturaleza, ¿cierto?, que está ahí. Es un carácter de estos hombres. Gloria al Señor. Por eso dice, sus ojos están cargados de adulterio, de vanagloria, de envidia. Viven en estas cosas, mueven en sus corazones estas cosas. La carne está señoreando sobre ellos. Son carnales. Está la obra de la carne ahí. Gloria a Dios para siempre. Mire que hablemos un poquito más de la concupiscencia. Tito, el apóstol Pablo a través de Tito, en el capítulo 3, nos sigue hablando el Señor con respecto a la concupiscencia. Dice el Señor, porque nosotros también éramos en otro tiempo, antes de conocer al Señor, antes de haber nacido de nuevo, insensatos, rebeldes, extraviados, y mire lo que dice aquí, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así es, Señor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración
lavados en la sangre de Cristo, regenerados por el Espíritu Santo y por la renovación del Espíritu Santo. Lavados por su sangre, el regeneramiento de su palabra, ¿cierto? Y la renovación del Espíritu Santo. Tres. Como Dios es tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en esencia, un solo Dios. Amén. ¿Se da cuenta? En otro tiempo éramos esclavos de concupiscencia. ¿Cuándo esa esclavitud fue quitada de nosotros? Cuando el Señor nos salvó. Amén. Entonces estos hombres no han nacido de nuevo. Estos hombres y mujeres falsos, instrumentos del diablo, hijos de Satanás, su carácter se comienza a conocer. Tienen apariencia de piedad, pero viven en la concupiscencia. Lo vemos hoy día, lamentablemente, ¿cierto? Gloria sea al Señor. Hombres que se visten de sacerdotes, pero que lamentablemente han vivido bajo, podríamos decir, la cobertura de una sotana, haciendo toda suerte de males. Gloria sea al Señor, que con los años y el tiempo se han ido conociendo, no una vez, no dos veces, sino que han hecho de esto su vida. Gloria sea al Señor. En la pedofilia, abusando, cometiendo todo tipo de avideces y de la carne. Gloria sea al Señor, sujetos a esto, porque aunque visten un ropaje, cierto, religioso, nunca han nacido de nuevo. Y así como ellos, otros tantos, en falsas religiones. Gloria a Dios. Por ejemplo, encontramos, cierto, en la historia de los mormones, que según José Smith, vino el ángel y le dijo que tenía que tener muchas mujeres para procrear muchos hijos, porque estos iban a ser los santos de los últimos días. Y la iglesia mormona, y hasta el día de hoy, muchos encubiertamente en Estados Unidos, siguen practicando la poligamia. Vale decir, 7, 8, 9 esposas. Gloria al Señor. Y todo esto contradiciendo la palabra de Dios. Por eso dice el Espíritu Santo, tenga, ¿cierto?, el varón una esposa en santidad y honor. No nos manda a tener 3, 4, 5. Gloria a Dios. Una. Dios nos bendiga. Alabado sea el Señor. Yo tengo una esposa. Dios nos bendiga. No viviendo en pasión de concupiscencias. Alabado sea el Señor. Entonces tenemos, ¿cierto?, que son, como dice el Espíritu Santo, esclavos de concupiscencia. Viven en ella. Si miramos la Escritura, en el mismo libro o en la carta del apóstol Pedro, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, vale decir, hijos de Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿De dónde viene la corrupción del mundo? A causa de la concupiscencia del hombre. Amén. De ahí viene la corrupción de este mundo, porque hay concupiscencia en los corazones, envidia, maldad, maledicencia. Gloria sea al Señor. Como lo expresa Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses dice de la siguiente manera. Habla allí el Espíritu Santo a través también del apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses 4:5 dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Así que Dios bendiga, ¿cierto?, nuestros corazones. Ahí hay un segundo carácter. Vamos un poco lento, pero luego vamos a avanzar más rápido. Dice la palabra del Señor. Inmundicia. La concupiscencia, la obra de la carne. La concupiscencia, que es, ¿cierto?, el deseo desatado, ¿cierto?, del pecado para satisfacer las obras de la carne. La carne está viva,
Pero la concupiscencia es el deseo desatado de satisfacer esos deseos. Hoy día el hombre de Dios, la mujer, que es guiado por el Espíritu, desea satisfacer el deseo del Espíritu Santo. Santidad, temor, amor, benignidad, templanza, fe. Ese es el anhelo puesto hoy día en nuestros corazones. Por eso que el Señor hizo una obra, una transformación. Pero la concupiscencia es el deseo de dar rienda suelta a todo lo que la carne quiere. Orgías, borracheras, maledicencia, adulterio, fornicaciones, obras de la carne. Y la concupiscencia es lo que hace, ¿cierto?, querer, desear, satisfacer todos sus deseos. Por eso que la corrupción del mundo es la concupiscencia. Pero esa concupiscencia, ¿cierto?, produce inmundicia en la vida del hombre. Suciedad. Por eso que la sangre de Cristo dice que nos lava de toda inmundicia, de toda escoria. Gloria al Señor. Que se va como pegando. Amén. En la vida del hombre, en la vida de la mujer. Gloria sea al Señor. Ahora, dice que el carácter de estos hombres es de inmundicia. Piensan en cosas inmundas. Actúan y se complacen en ellas. Hacen, ¿cierto? Y practican y viven en la inmundicia. Es como el chancho que vive en el barro. Y el barro es su medio. El barro es el lugar donde le gusta estar. La inmundicia es el lugar donde a estos hombres les gusta morar. En la inmundicia, no en la santidad. Gloria al Señor. Mire lo que dice el Espíritu Santo, Romanos 1:24. Romanos 1:24. Dice el Señor, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Adoraron imágenes. Por lo cual también Dios, por esta causa, los entregó a la inmundicia. Gloria es al Señor. Vuelvo a hacer esta analogía. Como el chancho en el barro. Como el perro que come su vómito. Dice el Señor. Los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. O sea, todo lo que ellos anhelaron para dar rienda suelta a su carne, el Señor dijo ya, ¿quieren ir tras de esto? Vaya. Gloria sea al Señor. Porque Dios le dio un libre albedrío al hombre. Amén. Y Dios trata por todos los medios de decirle, no, sujétate a mi voluntad, guárdate, porque estas cosas vendrán sobre ti y te traerán mal y te llevarán a la muerte. Pero llega un momento en que el hombre, en su perseverancia en el pecado, Dios dice, ya, ¿quieres ser injusto todavía? Sé injusto. ¿Quieres vivir en el pecado? Ya, vive en el pecado. Así es, sí. Gloria sea al Señor. Y dice que Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y dígame, ¿qué más inmundo que el homosexualismo, el lesbianismo y todas estas aberraciones sexuales que hoy podemos ver y conocer? Porque no solo está el homosexualismo o el lesbianismo, sino que hay muchas aberraciones sexuales. Sí, mi Dios. Alabados al Señor, en las cuales los hombres viven. Amén. Dios nos bendiga. Y me dirá, "Uy, pero un hombre me alguna o mi pastor". Bueno, puedo hablarle de la necrofilia, que es, aunque usted no lo crea, la relación sexual con muertos. Amén. Y aunque usted diga, pero eso no se da, sí se da, hermano. Amén. El ayuntamiento con animales lo prohíbe la Biblia. La Biblia lo menciona. Amén. Y desde tiempos antiguos, ¿cierto? La maldad, la inmundicia se practica de tal forma. Ahora, solamente la inmundicia es en condiciones,
¿cierto?, sexuales. Gloria al Señor. Quiero decir que todo lo que está dentro del matrimonio está santificado por Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero también hay otro tipo de inmundicia, no solo de la carne, sino también del alma. Gloria al Señor. Entonces, hermano amado, dice que andan en concupiscencia e inmundicia. Ahora, dice que estos son atrevidos, contumaces, desprecian el señorío, desprecian la autoridad. Gloria al Señor. Y cuando hablo de autoridad, no solamente estoy hablando de la autoridad humana, sino que estoy hablando de la autoridad espiritual, primeramente, de la soberanía de Dios. Amén. ¿Cómo lo desprecian? Fíjese que mira en mi mente lo que dice Malaquías. Estos hombres que despreciaron, no solo hoy día, no solo en ese tiempo, sino que hoy día también. Ahora, ¿por qué dirá usted esto? Porque estamos hablando del pueblo de Israel, por hermano. Y el pueblo de Israel conocía a Dios. Amén. Así que no estamos hablando de gente del mundo, ignorante, ¿cierto?, atea, agnóstica. Estamos hablando de hombres y mujeres que conocían a Dios. ¿Y qué dijeron ellos? Dice el Señor en Malaquías 3:13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Se da cuenta? No está hablando de gente que desconoce a Dios, gente que en alguna manera, ¿cierto?, tuvo el conocimiento de Dios como el pueblo de Israel. Habéis dicho, dijo Dios, por demás es servir a Dios. Mire, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Cómo se llama eso? Blasfemia, hermano. Así es. Blasfeman de las autoridades superiores. Resisten la soberanía de Dios. Son atrevidos, contumaces. El carácter de los hijos del diablo. Atrevidos, contumaces, se levantan contra Dios y se levantan contra los ungidos de Dios. Amén. Es un carácter de los hijos del diablo. Alabado sea el Señor. Entonces, este carácter también les acompaña, como bien dice la Escritura. Atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Por demás es servir a Jehová. ¿De qué nos sirve andar, dice, afligidos delante de su presencia? Gloria sea al Señor. He aquí, cierto, los injustos son prosperados. ¿De qué nos sirve, dijeron ellos, andar encorvados delante de la presencia de Jehová? ¿Cuántos muchas veces, cierto, han blasfemado en el nombre de Dios? Así es, Señor. Y no tienen temor, ni tienen respeto a la unción del Espíritu Santo. Se han levantado contra un mensaje, contra el predicador, contra el siervo de Dios, alabados al Señor, y blasfeman de cosas que aún no entienden ni conocen. Así es, mi Dios. Gloria sea al Señor. Alabado sea el Señor. Está equivocado, la doctrina que está predicando no es así, y muchas veces escuchando, poniendo oído, ¿cierto?, a falsas ideologías, tratan de introducirlas dentro de la iglesia. Por eso que el pastor es el guardián. Amén. Amén. Es el guardián. Gloria sea al Señor, de la doctrina. Hermano, pastor amado, no deje usted, ¿cierto?, que la doctrina sea tergiversada, sea cambiada, modernizada. Así es, Señor. Porque usted tiene una responsabilidad y va a tener que dar cuenta frente a Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Hoy día hay muchos sentimientos modernistas que quieren influir dentro de la iglesia, Así es, mi Dios. trayendo muchas veces, cierto, entretención, que a la vista puede ser muy buena, pero que luego va a producir una iglesia liviana, sin verdaderamente un fundamento real. Gloria a Dios para siempre. Por eso dice, estos son atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y el Espíritu Santo en el verso 11 nos pone un gran ejemplo. Dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y potencia, ¿se acuerda que teníamos este verso Amén. con respecto a los ángeles? Sí,
cuando el Señor nos enseñaba cosas tan maravillosas en la escuela dominical pasada. Los ángeles que son mayores en fuerza, en potencia, dice que el hombre fue hecho menor que los ángeles son mayores. Amén. Y teniendo, cierto, mayor fuerza y mayor potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Los ángeles guardan su boca. Ellos no maldicen, como el Espíritu Santo nos ha enseñado a no maldecir. Así es. No maldigáis, hijos míos. Bendecid. Aunque no estén maldiciendo, nosotros tenemos que bendecir. Porque dijo el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y los ángeles guardan esto. Gloria sea a Dios para siempre. Judas dice, pero cuando el arcángel Miguel, está hablando de un arcángel, no es un ángel, es un arcángel mayor todavía, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición. No fue el ángel el que le dijo, mira, yo te maldigo, o yo te reprendo, o en mi poder sal fuera, gloria sea al Señor, sino que guardando su dignidad, entendiendo que sobre él hay uno mayor, que es nuestro Dios, el ángel de Dios, dice la Escritura, el arcángel, y cuyo nombre es Miguel, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y de aquí yo les enseñaba, ¿de dónde viene esto de las bendiciones? Bendiciones, hermano, se lo enseño, se lo vuelvo a enseñar. Amén. Usted no bendice a nadie, el Señor es el que bendice a través de usted. Pronuncia su nombre, porque si no va a quedar como que usted está bendiciendo. Y si los ángeles no fueron capaces de decir, yo voy a tomar el lugar de Dios y voy a maldecir a este, tampoco, hermano, podemos tomar el lugar de Dios y decir, yo bendigo. ¿Qué bendición tiene usted o yo? Nuestra bendición viene de Dios. Amén. Y esa es la que tenemos, que por gracia la hemos recibido y por gracia la hemos de dar. Ahora, ¿qué pasó con Moisés? Cuando Dios le dijo en una segunda oportunidad, en el principio de los 40 años, Dios habló con Moisés y dijo, de la roca te sacaré agua. Y la roca dio agua. 40 años. Y al final, nuevamente, ¿cierto? El pueblo clamó y Dios le dijo, anda y habla a la peña, porque la peña pudo ser golpeada una vez. Cristo fue golpeado una vez por nuestros pecados. Y no más. Amén. Y Moisés no santificó el nombre de Jehová. No dijo, por el Señor vienen estas aguas. Él dijo, os habremos de sacar por él y Aarón aguas de esta peña, y la golpeó. Y no santificó el nombre de Dios. Y cuando usted bendice por lo suyo, no está santificando el nombre de Dios. El Señor le bendiga, mi hermano. Amén. El Señor le bendiga, mi hermana. El Señor le guarde, mi pastor. Porque no puede bendecir el menor al mayor. Entiéndalo. Gloria a Dios para siempre. Y sea ordenado. Dios le bendiga. Entonces, Dios nos bendiga, ¿no? Mire, yo le voy a mostrar un mensaje que me llegó de un pastor que es miembro del directorio de la Iglesia Unida, mano derecha del obispo hoy día. Y me coloca ahí un mensaje, me dice, muchas gracias, mi pastor, me dice, el Señor le guarde. Amén. Mire, él es un miembro del directorio, pero reconoce la unción que está sobre este modesto y sencillo siervo de Dios. Así es. No porfiriendo bendición, sino diciendo Dios le guarde. Amén. Alabado sea el Señor. Eso es doctrina, hermano. Eso es tener enseñanza. Amén. Eso es tener madurez en las cosas espirituales. Así Alabado es, sea el Señor. Gloria a Dios. Dios nos bendiga en esta hora. Entonces, dice así la palabra del Señor. Atrevidos, contumaces. Ni el ángel mismo, ¿cierto?, se atreven a proferir maldición sobre el diablo, como lo hizo el arcángel Miguel. Le dijo, el Señor te reprenda. Amén. Y huyó. En el nombre de Cristo, los demonios y el diablo huyen, hermano. Así es. No en el nombre de la sangre de Cristo como algunos. Y la sangre de Cristo echa fuera demonios. No, hermano. La sangre de Cristo lava y limpia de pecado. Es en el nombre de Jesús que los demonios salen. Alabado sea el Señor. Dice así,
pero esto hablando mal de cosas que no entienden, bajan a la condición de animales. Gloria sea al Señor. Ya hablamos del carácter, ahora hablemos, ¿cierto?, de su condición ante Dios. Dice que por esta causa bajan a tal grado que son como animales irracionales. Y quiero tomarme de esto para poder entregar una enseñanza. Cuando mucha gente toma a los animales para colocarlos en lugar de personas. Gloria al Señor. Algo que estamos viendo hoy día mucho. Amén. Los animalistas. Está bien que protejan a los animales. Los animales son criaturas de Dios y debemos de tratarlos bien, con amor, ¿cierto? Aunque muchos de ellos están dados para nuestra alimentación. Y así lo estableció Dios en su palabra. Pero no, esto no significa el maltrato animal. Pero eso tampoco significa que los animales los pongamos, hermano, en una cuna, los andemos trayendo un neceser. A los animales les demos una categoría de seres humanos, que los tratan como seres humanos. Hermano, el hombre no se puede degradar a la condición de un animal irracional. No, Señor. Como tampoco podemos pescar a los animales y colocarlos en vez de seres humanos. Gloria al Señor. Amén. Por eso dice el Espíritu Santo de la siguiente manera, ¿cierto? Porque se han bajado a tal condición, se han degradado de tal manera que, como dice la Escritura, gloria sea al Señor, Ayúdame, mi Dios. de las cosas que no entiendan, dice, como animales irracionales, que no tienen raciocinio. Gloria sea al Señor. Nosotros, hermanos, como hombres de Dios y mujeres de Dios, tenemos un raciocinio espiritual. Amén. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. ¿Qué es irracional? Hablar mal de las potestades superiores, desafiar la jerarquía y la soberanía de Dios. Gloria sea al Señor. Blasfemar en el nombre del Señor. No hay raciocinio espiritual. Se corrompen como animales irracionales. Ahora, los animales no reconocen la soberanía de Dios. Sí. Sí, los animales, hermanos, podríamos decir, en su creación reconocen a Dios. Pero habla de irracionales porque no son como los seres humanos, que tenemos una razón, que tenemos un entendimiento, alabado sea el Señor, una inteligencia, ¿cierto? Para entender que hay un Dios. Gloria sea al Señor. Mire, volvemos a Romanos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, en la razón nos damos cuenta, las estrellas, el cielo, el universo, todo nos habla que hay un Dios. Pero estos se corrompen como animales irracionales, que no tienen ese entendimiento. El animal no nace sabiendo que nace y muere. No tiene razonamiento para saber eso. Gloria sea al Señor. No conoce de lo que es la existencia, mas nosotros nos ha sido dado. Por eso se corrompen como animales irracionales. Dice, no solamente lo dice el Espíritu Santo a través, ¿cierto?,
del apóstol Pedro, lo dice también a través de Judas. Dice, pero estos blasfeman de cosas que no conocen, y a los que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos!, dice el Espíritu Santo a través de Judas. Se corrompen como un animal que no tiene entendimiento. Se degradan a esa condición, bajan a esa condición. Dice la palabra del Señor, nacidos para presa del diablo, son presas del diablo. Amén. Y destrucción, perecerán en su propia perdición. Porque hay un camino de salvación para el hombre, se llama Cristo. Y mientras el hombre no recibe a Cristo, persevera en el camino de perdición. Luego dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia, amén, el gozar de los deleites cada día. El pecado le es delicia. Le es algo delicioso. Alabado sea el Señor, porque nunca han nacido de nuevo. Estos son inmundicia, suciedad y manchas. Gloria al Señor. Dice, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Están en medio. Se hacen pasar por cristianos. Gloria sea al Señor. Por eso yo les enseñaba a mi hermano, cuidado mi hermano con lo que usted escucha por internet. Cuidado con lo que escucha por la radio. Cuidado, hermano, cuidado. Yo no quiero salir dar luces, pero le digo, hay aquí una radio en Puente Alto que tiene programas radiales evangélicos. Pero un día yo pasé por su iglesia, hermano, porque tengo algún conocimiento de eso. Y de lo que yo vi por mis propios ojos, arriba del púlpito, una niña, hermano amado, saltando y gritando. Arriba del púlpito. Cantando a una música estridente. Adentro de la iglesia parecía discoteca con luces que se prendían y se apagaban. Hermano, eso es apostasía. Y muchas veces usted escucha al pastor de esa radio, que habla, parece bonito, parece doctrina, pero cuando usted le va a ver el fundamento, se da cuenta que es una iglesia totalmente torcida y apóstata. Gloria al Señor. No voy a nombrar el nombre de la iglesia. Si algún hermano está interesado, por interno se la voy a dar. Amén. Se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Vale decir, a los hermanos que nunca entienden. Muchas veces en el pueblo de Dios, hermano, hay mucha gente liviana. Muy liviana. Sin formación, sin doctrina. Gloria al Señor. Fáciles de seducir, fáciles de engañar. Amén. Fáciles de contarles el cuento al tío y que se lo crean. Yo digo, hermano, ¿cómo puede ser que haya tanta gente detrás de, por ejemplo, pseudos pastores, hermano amado? Y fíjese, cuando usted mira, hay una montonera de gente siguiéndolo. Almas inconstantes. Le pongo uno. ¿Cómo que se llama este que según él hacía caer oro? El Cid. Lo teníamos por allá cerca de nuestro templo central. Ha traído tanto desprestigio al evangelio que la gente cree que son todos iguales o somos todos iguales. El famoso Cid. O sea, ni siquiera le puedo decir pastor porque no lo es. Pastor, ministro del diablo, sí. Alabado sea el Señor. ¿Y cuánta gente, hermano, le sigue en sus locuras? Abiertamente un homosexual. Y le sigue en sus locuras. Amén. No solo, cierto, acusado, imputado, condenado por abuso. Así es, Señor. Gloria sea al Señor. Y todavía gente que le sigue. Amén.
Hermano amado, cuando uno ve a un Maldonado, ve un Dante Gebel, ve un Lucas, un Cash Luna y tantos otros más, alabados al Señor, gente que seducen a las almas inconstantes. Y dígame, está lleno. Alabados al Señor. Por eso tenga el Señor misericordia, hermano. A veces no se trata del número, de la cantidad, se trata de la calidad. Eso es más importante a veces que la cantidad. Tienen el corazón habituado a la codicia, son codiciosos y son hijos de maldición. Hijos de maldición, no hijos de Dios, hijos de Satanás, hijos de maldición. Amén. Amén. Han dejado el camino recto. Un día lo siguieron, estuvieron con nosotros y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Gloria al Señor. Y ahí nos vamos a detener. Dios lo considera un profeta, Balaam, en las tierras de Edom. Amén. En las tierras de Esaú. ¿Se acuerda de Esaú quién es? Si no se acuerda, búsquelo en la Biblia. Amén. Alabados al Señor. Allá ha estado este profeta, Balaam. Amén. Y cuando el pueblo de Israel venía camino a la tierra prometida, pasó por la tierra, ¿cierto?, de Barak. Y cuando vio esta multitud que venían, que eran mayores que ellos, temió Barak, el rey de los amorreos. Alabados al Señor. Y mandó a buscar a Balaam y le dijo: Balaam, ven a maldecirme a este pueblo, porque yo sé que al que tú bendices es bendecido y que el que no, no. Maldíceme a este pueblo. Y Balaam le mandó decir: mira, no voy a ir a maldecir. Le dijo: espérense aquí, porque mandó, ¿cierto?, unos emisarios el rey, y espérense aquí esta noche y mañana, y Dios me revelará. Y en la noche Dios le dijo: no vayas, porque yo he bendecido a este pueblo. Entonces Balaam le dijo: no puedo ir, porque Dios no le dijo que no. Y los emisarios volvieron. Entonces Barak mandó nuevamente otros más nobles y con mayores riquezas, y le dijeron: mira, ve a maldecir a este pueblo y te llenaré de toda riqueza. Y Balaam le dijo: mira, esperen, voy a consultar a Dios. Y Dios, al ver el corazón de Balaam, ¿qué tenía el corazón de Balaam? Amor, codicia por la riqueza. Alabados al Señor. Amén. Y le dijo: anda. Todo lo que yo ponga en tu boca, eso dirás. Anda nomás. Es como cuando muchas veces nosotros, los hijos, ya quería hacer eso, ya, hácelo. Amén. ¿No entiende? ¿No comprende? Cuando te dije no, y volviste, y no, pero papá, pero mamá, pero aquí. ¿Sabéis que ya me tenía hasta aquí? Quería hacerlo, anda. Sí, Señor. Dios, en su paciencia, fue paciente con Balaam. Amén. Y cuando Balaam iba camino a Barak, al rey Barak, para cometer su cometido, iba sentado junto a los que le acompañaban en su mula, en su burra. Fiel la burra, ¿para qué le digo? Lo había acompañado y le había servido en todo. Pero en una parte del camino, 3 veces fue esto, el camino se estrechaba y la mula se echó por lado, no quiso caminar. Y la paleó hasta que le dio gusto y gana a Balaam. Siguió en la mula, porque la mula, bestia de carga, veía que en el camino estaba el ángel con su espada desvainada para destruir a Balaam por su porfía. Así es, Señor. Gloria al Señor. Se estrechó el camino, dice la palabra del Señor, y la mula se pegó a uno de los muros del viñedo y le apretó la pierna a Balaam. Y se bajó Balaam, ¿para qué le digo? Y le dio otros tantos palos más a la pobre mula. Siguió adelante y se estrechó más el camino. Dice que la mula, viendo que ya no tenía por dónde, se echó y no caminó más. Y Balaam le empezó a dar otra vez, lleno de ira. Hombre que verdaderamente no tenía entendimiento, hermano. Así es, Señor. Alabado sea el Señor. Balaam es recordado en la Escritura no por ser un gran profeta,
ni es recordado en la Escritura por ser un hombre de Dios. Balaam tiene 3 problemas, ya se los voy a explicar. Gloria sea al Señor. Primero, como dice la palabra del Señor, dejó el camino recto. Dice lo que hoy día hemos leído en los últimos versos. Dice la palabra del Señor. Dejando el camino recto, se ha extraviado siguiendo el camino de Balaam. ¿Cuál es el camino de Balaam? La codicia. Así es, Señor. Muchos hacen de la fe mercadería. Amén. Muchos hacen, cierto, de la religión una forma de enriquecerse ilegítimamente. Amando, siendo codicioso. ¿Qué es codicia? Tener y querer tener más y más y más. No para compartir, no para poder dar, sino para ir acumulando más y más y más. Eso es codicia. Gloria sea al Señor. Dios nos puede dar mucho, hermano, pero en lo mucho que nos da también tenemos que tener un corazón generoso para compartir, para dar, para abrir nuestras manos. Pero el codicioso no da, no regala, o da con medida, o da, amén, como lo hemos visto en este último tiempo. Siempre tratando de que no sea universal, sino que poniéndole, como hemos escuchado hoy día, letra chica. Amén. Gloria al Señor. La generosidad no anda mirando, hermano. No, mi Dios. La generosidad da. Amén. Gloria al Señor. Sí, mi Dios. Amén. Dios nos bendiga, sin mirar. Es que este puede tener, y si yo le doy y tiene, ¿por qué le voy a dar si tiene? Es como muchos dicen, bueno, ¿y para qué le voy a dar al pastor si el pastor, para qué le voy a diezmar o entregar la ofrenda si el pastor tiene tanto? Dice. Y como tiene, no le voy a dar nada. Hermano, ¿no dice la Escritura que es mejor dar que recibir? Y si Dios le ha dado, ¿por qué no da? ¿Por qué no comparte con su hermano? ¿Por qué no da lo que es justo ante Dios? ¿Por qué anda usted mirando, censando si tiene o no tiene? Y si tiene, lo voy a ayudar, pero tengo que ver bien primero si no tiene. Eso no es dar, hermano. No, mi Dios. Gloria sea al Señor. No, Señor. Dios nos bendiga en esta hora. La codicia es el camino de Balaam. Cuando llegó Balaam, ¿cierto?, ante Balac, lo llenó de riqueza y le dijo, maldíceme a este pueblo. Pero dijo Balaam, pero es que yo no puedo hablar lo que Dios no ponga en mi boca. 4 veces, hermano. 4 veces Balaam quiso maldecir al pueblo. 4 veces. Y las 4 veces Dios puso palabra de bendición en su boca. O sea, en vez de ser maldecido, el pueblo fue bendecido 4 veces más. Bueno, Dios te ha bendecido, hermano. Nadie te puede maldecir. El diablo no te puede maldecir, porque Dios te bendijo. Dios nos bendijo. Alabado sea el Señor. Entonces, miramos en la palabra del Señor. Primero, el error de Balaam, el camino del error de Balaam. Este es el error de estos hombres. Andan por codicia. La codicia corona sus corazones. Cuidado, hermano. No caigamos en codicias dañosas, dice el Espíritu Santo. No codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron y cayeron un día 23.000. 1 Corintios 10, léalo. Gloria sea al Señor. No andemos codiciando, anhelando. Y si Dios te da, tiene un corazón también generoso para compartir. Porque la codicia se llama don todo para mí. Así se llama la codicia. O anda así, ¿cierto?, con pincita, de alguna manera para tratar de demostrar que puede dar, da con pincitas. Y tiene que cerciorarse bien si primero le falta o no le falta. Demos, hermano, con un corazón abierto, amplio y generoso, para el Señor primeramente, también para nuestro hermano, para nuestro prójimo. Gloria a Dios. Creo que en este tiempo, hermano, ha sido cuando Dios nos ha dado una bendición maravillosa de poder compartir la bendición que Dios nos da en su grande amor o misericordia. Unos más, otros menos, en fin. Gloria sea al Señor. Pero el camino de Balaam primero es el camino de la codicia. Ahora, Judas 11 nos habla de otro sentimiento que
lleva a Balaam. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Alabado sea el Señor. O sea, el camino de Balaam es la codicia. El error de Balaam es el lucro. Lucrarse. Codicia es querer tener y querer tener y querer tener y querer tener más. El lucro es el amor a la riqueza. Dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hermano, pastor, ¿ama usted el dinero? ¿Lo tiene metido tan en el corazón o en el bolsillo, donde debe estar? Eso no quiere decir, hermano, que seamos irresponsables, ¿cierto? Malgastemos, no tengamos sabiduría para poder administrar lo que Dios nos ha dado. Pero otra cosa es amar el dinero, amar la riqueza. Gloria sea al Señor. Yo me pregunto en esta hora, y si el Señor el día de mañana lo dejara sin nada, ¿le seguiría sirviendo a Dios? Bendito mi Dios. Entonces tenemos el camino de Balaam, el error de Balaam, y escúcheme, hay algo más. Apocalipsis 2:14. Dice así el Espíritu Santo allí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, entre ustedes, en medio de la iglesia. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y cierto Juan le escribe a la iglesia de Pérgamo, el Espíritu Santo escribe diciendo, pero hay ahí entre ustedes, dice, algunos que retienen la doctrina de Balaam. A ver, hay un camino de Balaam, ¿cierto? Hay un error de Balaam, pero también está la doctrina de Balaam. Y el Espíritu Santo le habla a la iglesia de Pérgamo, como nos habla a nosotros hoy día. Hay algunos que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y cuál es la doctrina de Balaam? Que enseñaba a Balac, rey de los amorreos, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Les enseñaba a pecar. Esa es la doctrina de Balaam. Mira, no pude maldecir a este pueblo, dijo Balaam, pero yo te voy a enseñar cómo este pueblo puede caer. Apártalos de lo que Dios les ha dicho, hazlos pecar y Dios se apartará de ellos. Hermano, esa es la doctrina del diablo, doctrina que ha usado desde el principio, desde el huerto de Edén. ¿Cómo apartó al hombre de Dios? Haciéndolo pecar. ¿Cómo hoy día estos falsos maestros, enseñadores, adúlteros de la palabra de Dios, medran y falsifican las escrituras? ¿Para qué? Para hacer pecar al hombre. Así es, Señor. Y de esta manera, con esta doctrina, fíjese que cuando habla de doctrina, está hablando de enseñanzas que llevan al hombre a pecar. El Señor lo dijo claramente. Vosotros que buscáis por el mundo para ser un discípulo, un prosélito, y cuando lo halláis, hacéis de él 2 veces hijo del infierno. Eso es lo que hoy día hay en estas falsas doctrinas. Gloria sea al Señor. Buscan en el mundo, de puerta en puerta, hacer un prosélito, un discípulo. Y cuando lo hallan y le enseñan su falsa doctrina, hacen de ellos 2 veces hijos del infierno. Es dura la palabra, sí, pero es clara, hermano. Es clara. Para que no caigamos, ni seamos llevados por el error. Hay una doctrina de Balaam. Ya el Espíritu Santo lo revela a la iglesia de Pérgamo. Pero hay entre vosotros los que tienen esta doctrina. Balaam le enseñó a Barac a hacer pecar al pueblo. ¿Cuál fue la caída de Israel? Cuando se apartaron de Dios. Amén. Cuando amaron los ídolos. Cuando abrazaron la idolatría y las fornicaciones. Así es, Señor. Dios se apartó de ellos. Así Y el pueblo de Israel cayó
muchas veces. Y cuando Israel se volvía a Jehová, Dios se volvía a ellos. Miramos el tiempo de los jueces, de los reyes. Toda la Biblia, hermano. Así que, gloria al Señor para siempre. Alabado sea su nombre. Tengamos cuidado, porque Amén. muchas de estas doctrinas, ¿qué es lo que enseñan? A pecar. Así es, Señor. Dios nos bendiga. A blasfemar, a apartarse de la verdad, para ir tras de fábulas, dice el apóstol Pablo, artificiosas, mentirosas, engañadoras. Por eso el Espíritu Santo es tan tajante a través de el apóstol Juan, el Judas, del apóstol Pedro, de Santiago. Gloria sea al Señor, haciéndonos ver esta tremenda realidad. Diciendo el verso 16 para terminar, y fue reprendido por su iniquidad, por su maldad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ahí va ciego tras el dinero, el camino del error, el amor al dinero. Y después que pasó todo esto, Balaam se transformó como lo es. Estaba entre nosotros, pero no era de nosotros. Era un instrumento del diablo para hacer caer a el pueblo de Israel. Instrumentos del diablo muchas veces hay que hacen caer a los hermanos. Dios nos bendiga. Muchas veces se hacen caer en la casa de los hermanos. ¿Y lo ha venido a visitar el pastor? No, no ha venido mi pastor. No hay amor. Alabado sea. Yo tuve una mujercita en la iglesia no hace mucho tiempo atrás. Oiga, parecía un ángel de luz, pero era un demonio en dos patas. Alabado sea el Señor. Llegaba a la casa del hermano. Es que el pastor aquí, que el pastor allá, que el pastor aquí, que el pastor acá. Doy gracias a Dios porque mi iglesia doy gracias al Señor en esto, no es una iglesia bien instruida, que tiene conocimiento, amor, también y respeto por su pastor. Prontamente mi pastor, mi hermanita, se está dejando caer a las casas. Dios nos bendiga, ¿no? Hermanos, esto siempre hay. Alabado sea el Señor. Hablan a las espaldas. No hablo enfrente, a las espaldas. Y traen murmuración, traen descontento, engaño. Y fíjese que lo que está enseñando el pastor no es verdad. Mire, yo le voy a mostrar la Biblia. La Biblia dice así. Alabado sea el Señor. Porque también la Biblia se puede ver verso a verso, pero salido del contexto. Amén. Una vez una hermana allá en la quinta región me dijo, usted, mi pastor, yo, porque ella se creía profeta y se quería levantar en medio de la reunión y poner a profetizar y que yo me callara. Y como yo tengo una doctrina y una enseñanza que me ha sido dada de parte del Señor, que es la palabra de Dios y la entiendo muy claro, un día le dije, hermana, usted calle en la congregación, porque cuando está hablando la profeta mayor, que es la palabra de Dios, los demás profetas callan. Alabados al Señor. Así que usted calle. Y ella me dijo, ¿acaso usted no ha leído la escritura? ¿No pondrás bozal al buey que trilla? Ya, hermana, ¿y qué significa eso? Es que usted no me puede tapar la boca, po. Hermana, lea bien. Cuando el Espíritu Santo habla que no debe poner bozal al buey que trilla, significa que los que trabajan del altar, como yo, son dignos de comer del altar. Y así como cuando el buey trilla y está en la trilla y puede comer el buey lo que le plazca, así también, ¿cierto?, los siervos de Dios hemos sido puestos dentro también para vivir de la obra de Dios, ¿cierto? No con avaricias, ni con amor al lucro, porque muchas veces, hermano, el hombre de Dios que nace muchas veces como un pastor pentecostal, sin sueldo, sin nada, vive de la misericordia del Señor, ¿cierto? El estar dentro de una iglesia o apacentar una grey no es para enriquecerse, es todo lo contrario. Dios nos bendiga. Eso significa la palabra. Entonces muchos sacan de contexto las escrituras para ponerlas y adecuarlas a lo que piensan. Es un ejemplo. Así que ese día quedó más que claro de que el ejemplo que estaba poniendo estaba mal puesto más encima.
Alabado sea el Así Señor. es, Señor. Y aún más, si yo hubiese querido ser más terrible, hubiera mostrado la palabra en Corinto cuando dice, y las mujeres callen en la congregación, porque no le permito a la mujer levantarse y hablar. Luego le explicaré eso, ¿no? Para que no suene tan duro ni tan drástico. Que el Señor nos bendiga. Alabado sea el Señor. Bien, hasta aquí llega la enseñanza. Gloria a Dios. Bendiga el Señor su palabra. Amén. Añada en nosotros una bendición grande y maravillosa. Amén. Se ríe la pastora que al lado mío. Alabado sea el Señor. Ya se los voy a explicar porque tiene una explicación. Sí, Señor. De la palabra de Dios, no mía. Yo Amén. en esto trato de no dar explicaciones mías porque Así es. me puedo equivocar. Dios nos bendiga. Vamos a dar gracias al Señor. Padre mío, te damos gracias por tu bendita y gloriosa palabra, Amén. por lo que nos has enseñado hoy día, por lo que nos has revelado, Señor, y te pedimos humildemente que nos libres de engaño, de seducción satánica, diabólica. Señor, ten de nosotros misericordia. De tu pueblo, de tu iglesia, Señor, si hay almas nuevas que no puedan ser seducidas, Señor, líbranos, líbralos, Señor. Guarda tu iglesia, nuestra amada misión, que no caiga en extremos. Señor, que no se deje leudar, Dios del cielo, por sentimientos renovadores. Muchas veces, Señor amado, que quieren traer modernismo, Señor amado, a la iglesia, introduciendo muchas veces, Señor, solamente, Dios mío, Padre Santo, Señor, fábulas artificiosas. Dios mío, gracias te damos, rogamos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, Dios nos bendiga. Ha sido un gusto compartir la enseñanza de este día. Me he sentido contento, feliz, hermano, de poder compartir junto a ustedes la palabra del Señor. Antes de rogar la bendición, como siempre, tenemos algunos mensajillos por acá. Nuestra hermana Yesenia junto a nosotros, ¿cierto? Nuestra amada pastora, nuestra hermana Janet junto a nosotros. Dice mi hermana, muy buenos días, mi pastor, aquí ansiosa de escuchar la palabra de mi Dios. Amén. Nuestra amada pastora dice, gracias mi Señor por un nuevo día de escuchar la hermosa palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Nuestra hermana Janet dice, buen día mi pastor, que el Señor le bendiga en esta mañana de escuela dominical. Amén. Gracias mi hermana Janet. Nuestra amada pastora dice, Dios llene de mucha gracia a nuestro amado pastor en esta nueva enseñanza. Amén. Luego ahí dice dónde está la clase. Nuestra hermana Janet dice amén. Nuestro hermano Juanito, que está junto a nosotros, también nos saluda. Nuestra hermana Janet dice amén. Nuestra hermana María Painemal, nuestro hermano Manuel Painemal también, un saludo cariñoso para ellos allá en Nueva Imperial. Dios les bendiga en grande manera. Nuestra hermana Yesenia dice, Dios tenga misericordia de los que, gustando de la verdad, se desviaron y hoy sus pasos están lejos de Cristo. Amén. Amén, mi hermana Yesenia. Oraremos siempre por el caído, el Señor. Por eso dice que el que haga volver, ¿cierto?, aquel hermano del error de su camino, cubrirá multitud de pecados y salvará un alma del infierno. También es nuestra tarea, nuestra labor, ¿cierto?, tener la oración por aquellos y si en algún momento tenemos la oportunidad, hablarle en el nombre del Señor. No para discutir, para guiarle. Y bueno, cada uno en su libre albedrío tiene que decidir. Dice, las obras de la carne están escritas en Gálatas capítulo 5, verso 16. Amén. Nuestra pastora Nancy dice, solo en ti, mi Señor, el ser humano puede nacer de nuevo y podemos vencer nuestros deseos carnales. Nuestra hermana Janet dice, tenga misericordia, mi Señor. Nuestra pastora dice, gracias, mi Señor, porque usted me hizo nacer en ti y hoy soy una nueva mujer y mi vida la puedo dedicar a predicar su palabra. Amén. El corazón de nuestra pastora dice amén. Nuestra hermana Janet dice, gracias, mi Señor, porque usted me hizo una nueva mujer y mi vida la dedico a usted, mi Señor. Amén. Nuestra hermana Janet dice, alabado sea el nombre del Señor. Nuestra hermana Celia también junto a nosotros desde Chorombo. Nuestra amada pastora María, también, ¿cierto?, en el hogar. Un saludo también a mi hermano José, a toda la familia, nuestra hermana Viviana, el hermano Cornelio,
Allí también saludo a nuestro hermano Nano, a toda la familia, a nuestra hermana Celia, que siempre está compartiendo de la palabra de Dios. Esta hermana Janet dice, amén, gloria a Dios. Tu pastora Nancy dice, gloria a Dios, aleluya. Son verdaderos lobos rapaces y tenemos que estar orando y vigilando para aprender a conocerlos. Esta hermana Janet dice, amén, alabado sea su nombre, mi Señor. Nuestra pastora dice, gracias mi Señor, porque usted me enseñó a entregar lo que solo a Él nos da. Mi hermana Rosario dice, hola mi pastor, estoy con un vecino escuchando la palabra del Señor. Amén, mi hermana Charito. Dios bendiga a mi hermana Rosario, mi hermano Sergio, ¿cierto? Toda la familia, Kimberly, Francesca, los niños, ¿cierto? Los yernos, alabados al Señor. Les bendiga el Señor a todos en grande manera. Un abrazo fuerte, que Dios les siga bendiciendo cada día. Nuestra amada pastora dice, gracias mi Señor, porque su palabra es clara y verdadera, y para nada es fuerte, sino que es bendita y gloriosa. Amén. Hermana Yanet dice, gracias mi Señor por su palabra, por su hermosa palabra y hermosa enseñanza. Mi hermano José también junto a nosotros, un saludo cariñoso también para él, ¿cierto? Allá desde Chorombo, María Pinto, junto a nuestra hermana también, ¿cierto? Celia, nuestra amada pastora. Un saludo cariñoso a mi hermano José. Dios le bendiga también ellos allí trabajando en la radio hoy día Nueva Vida. Amén. En la cual el Señor les ha bendecido. Tenemos, bueno, dentro de nuestra iglesia, en la iglesia de Chorombo, ellos han iniciado una nueva radio, así como está Radio Belén en Curicó, que también es parte, ¿cierto?, de Curicó y por supuesto también de nuestra iglesia unificada. Hoy día hay una nueva iglesia en el sector de Melipilla, Chorombo, se llama Radio Nueva Vida. Tienen su app, que usted también la puede bajar por Play Store, ¿cierto? Pone ahí Radio Nueva Vida y baja esta radio, usted la puede tener en su celular y escuchar los programas que ahí están, como también de Radio Belén, donde usted también puede bajar la app, ¿cierto? La aplicación, quiere decir app, ¿cierto? Y poder escuchar la radio en sus programas, que tienen programas diversos. El Señor les bendiga. Nuestra hermana María Painemal dice, gracias Señor por su amor, su misericordia. Ayúdanos cada día, con su ayuda saldremos victoriosos. Salud o saludos cordiales para usted y familia. Quiero saludar también a mi hijita Nicole. Estamos escuchando estamos escuchando las enseñanzas de Dios. Dios bendiga también a mi hermanita Nicole. Dios te bendiga, Nicole. Amén. Un abrazo para ti fuerte. Gusto de que también esté escuchando la palabra del Señor y que su vida, ¿cierto?, desde niña se pueda ir nutriendo también en las benditas cosas de Dios. Bueno, hermoso esto, ¿no? Cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, le dice, porque desde tu niñez has sido fundado en las Escrituras. Tenía una gran bendición Timoteo. De tu abuela Loida y tu madre Eunice, quien te enseñaron las Escrituras, quien te enseñaron la palabra de Dios, ¿cierto? Amar a Dios. Desde ese momento Timoteo ya tiene esta formación espiritual. Dios bendiga a Nicole, que también junto a su madre hoy están escuchando la palabra del Señor. Me alegro mucho de que así sea. Y se va, ¿cierto?, traspasando esta bendición gloriosa de los padres, de mi hermano Manuel Painemal, de nuestra hermana Florencia, a sus hijos, y los hijos hoy día a sus hijos. Amén. Gloria al Señor. Y así poder, ¿cierto?, tener esta tremenda bendición de poder tener una familia que ama al Señor. Dios nos bendiga. Bendiga al Señor a todos mis hermanos, estos hermosos mensajes que han sido enviados. Me alegro mucho de poder haberlos recibido y un abrazo fuerte para todos. El Señor les bendiga, les guarde en grande manera. Nos vemos a la tarde, cada uno, bueno, en sus reuniones, los que están acá a las 7, en el nombre del Señor. ¿Cierto? Dios les bendiga, Dios les guarde. Luego, si usted quiere verlo, también lo puede ver grabado. Esto queda grabado, ¿cierto?, en Facebook, y también yo lo voy traspasando a YouTube. Usted coloca en YouTube, ahí en la lupita,
Pastor Francisco Cancino, y van a aparecer todos los videos, ¿cierto?, de los cultos, de los servicios, escuela dominical, la clase de Dorcas, todos, ¿cierto?, los servicios que están ya desde el año pasado, y otros tantos más, por supuesto. Hay muchos videos de la Iglesia Unificada. Así que yo lo invito en el nombre del Señor para la tarde a las 7. Dios les bendiga. Amén. Le dice amén mi hermana Janet y me manda allí 2 deditos para arriba. Amén. Amén. De allá somos. Que el Señor les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo fuerte y el Señor les siga ayudando y bendiciendo a cada uno de ustedes y tengamos un hermoso día para la gloria de Dios. Dios les bendiga.